Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos seamos a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación y este tiempo de oración. En este día nos corresponde leer libros históricos, específicamente Primera de Reyes. Ya estamos en el capítulo 14 y hoy leemos hasta el capítulo 18. Así que sin pérdida de tiempo yo le invito a que preste atención a esta lectura y oro para que sea de edificación a su vida. Así que no se aparte de esta transmisión y siga con nosotros después ya al finalizar la lectura con ese tiempo siempre de meditación y de oración. Comenzamos con lo que es el capítulo 14 como tal. Nos dice así la palabra del Señor. Por aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó. Y Jeroboam dijo a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, pues allí está el profeta Ahías, que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él. Él te dirá lo que le ha de suceder al niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó, fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Y Ahías no podía ver porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Pero el Señor había dicho a Ahías: la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Esto y esto le dirás, pues será que cuando ella venga fingirá ser otra mujer. Cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve, dile a Jeroboam: así dice el Señor, Dios de Israel: yo te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón, para hacer solo lo que era recto a mis ojos. Sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti, y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira, y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto, voy a traer mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que desaparece del todo. Cualquiera de los de Jeroboam que muere en la ciudad, se lo comerán los perros. Y el que muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. Y tú, levántate, vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Y todo Israel hará duelo por él y lo sepultarán, pues solo este de la familia de Jeroboam irá a la sepultura, porque de la casa de Jeroboam solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor, Dios de Israel. Y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel, que destruirá la casa de Jeroboam en este día y de ahora en adelante. El Señor pues herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras, provocando a ira al Señor. Él abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con los cuales hizo pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa. Y al entrar ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y todo Israel lo sepultó e hizo duelo por él, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, cómo peleó en las guerras y cómo reinó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que Jeroboam reinó fue de 22 años
y durmió con sus padres, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, una amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y lo provocaron a celos más que todo lo que sus padres lo habían provocado con los pecados que habían hecho, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los israelitas. Y sucedió que en el 5.º año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. Se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia llevaban los escudos y después los devolvían a la sala de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y el nombre de su madre era Naama, una amonita, y su hijo Abián reinó en su lugar. Capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Y Abián anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías el hitita. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abián y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam, y durmió Abián con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su abuela era Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También quitó a Maaca su abuela de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Además, Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por completo al Señor todos sus días. Trajo a la casa del Señor las cosas sagradas por su padre y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos sus días. Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y los puso en manos de sus siervos. Y el rey Asa los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Isión, rey de Aram,
que habitaba en Damasco, diciéndole: hay alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Te envío un presente de plata y de oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet-Maaca y toda Cineret, además de toda la tierra de Neftalí. Y cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa hizo una proclamación a todo Judá, sin excepción, y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baaca había estado edificando, y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío, todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Solo que en el tiempo de su vejez se enfermó de los pies. Durmió Asa con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, su padre, y su hijo Josafat reinó en su lugar. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Entonces Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón. Baasa lo mató en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y en cuanto fue rey, Baasa hirió a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam hasta destruirlos, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Ahías el Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales había hecho pecar a Israel, y por la provocación con que provocó a ira al Señor, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos los días que vivieron. En el 3er año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Capítulo 16. Y la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa. Yo te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. Por tanto, consumiré a Baasa y a su casa, y haré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa muere en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que de él muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa, lo que hizo y su poderío, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela reinó en su lugar. También la palabra del Señor vino por medio del profeta Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa y su casa, no solo por todo el mal que hizo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira con la obra de sus manos, sino siendo semejante a la casa de Jeroboam, sino también por haber destruido a ésta. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y su siervo Sinri, jefe de la mitad de sus carros, conspiró contra él. Y Ela estaba en Tirsa bebiendo hasta emborracharse en la casa de Arsa, que era mayordomo de la casa de Tirsa. Entonces Sinri entró, lo hirió y le dio muerte en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y sucedió que cuando comenzó a reinar,
tan pronto como se sentó en su trono, mató a toda la casa de Baasa. No dejó ni un solo varón, ni de sus parientes ni de sus amigos. Así Zimri destruyó toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que el Señor había hablado contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y por los pecados de su hijo Ela, con los cuales pecaron y con los que hicieron pecar a Israel, provocando a ira con sus ídolos al Señor, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, Zimri reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo estaba acampado contra Gibetón, que pertenecía a los filisteos. El pueblo que estaba acampado oyó decir: Zimri ha conspirado y también ha matado al rey. Entonces, ese mismo día en el campamento, todo Israel hizo a Omri, jefe del ejército, rey sobre Israel. Entonces Omri subió desde Gibetón, y todo Israel con él, y sitiaron a Tirsa. Cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego a la casa del rey y murió, a causa de los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de Jeroboam, y por el pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Zimri y la conspiración que llevó a cabo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 partes. La mitad del pueblo siguió a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey. La otra mitad siguió a Omri. Pero el pueblo que siguió a Omri prevaleció sobre el pueblo que siguió a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Omri comenzó a reinar. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri comenzó a reinar sobre Israel y reinó 12 años. 6 años reinó en Tirsa. Y compró a Semer el monte Samaria por 68 kilos de plata. Edificó sobre el monte, y a la ciudad que edificó puso por nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos que Omri hizo y el poderío que mostró, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Omri con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una cera. Así hizo Acab, hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. En tiempos de Acab y él de Betel reedificó Jericó. A costa de la vida de Abirán, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. Elías el tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca.
Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: Sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: No temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías: ¿Qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó en su propia cama. Y clamó al Señor: Oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: Oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Capítulo 18. Después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año, diciéndole: Ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva, y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías: Ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles. Quizá hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos, y no tendremos que matar parte del ganado. Y dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Acab se fue solo por un camino, y Abdías se fue solo por otro. Abdías estaba en el camino cuando Elías le salió al encuentro, y Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y le dijo: ¿Es usted Elías, mi señor?
Él le respondió: yo soy, ve dile a tu señor, aquí está Elías. Y él dijo: ¿qué pecado he cometido que entrega a su siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarlo. Y cuando decían: no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no lo habían hallado. Y ahora dices: ve, dile a tu Señor, aquí está Elías. Y sucederá que cuando lo deje, el Espíritu del Señor lo llevará donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab, y él no puede encontrarlo, me matará, aunque yo su siervo he temido al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor, que escondía 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua? Y ahora usted me dice: ve, dile a tu Señor, aquí está Elías. Entonces me matará. Elías le dijo: vive el Señor de los ejércitos, delante de quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él. Abías fue al encuentro de Acab y le dio aviso, y Acab fue al encuentro de Elías. Cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. Acab envió mensajes a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió: la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un novillo para ustedes y prepárenlo primero, pues son los más, e invoquen el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, se habrá desviado, o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo:
llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y añadió, háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y allí los degolló. Y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo, veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo, sube y dile a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien ajustándose el cinturón, corrió delante de Acab hasta Jezreel. Esta ha sido la palabra del día de hoy. Esta lectura que nos narra a nosotros cómo la nación de Israel, bajo el gobierno de los reyes, luego de la muerte de Salomón, luego de la división del reino en 2, por un lado las 10 tribus, que pasó a llamarse Israel, y por el otro lado 2 tribus, que pasó a llamarse Judá, cada uno con sus reyes. Del lado de Judá hubieron algunos reyes buenos que hicieron lo correcto. Del lado de Israel no hubo ninguno que hiciera lo bueno, que hiciera lo correcto a grandes rasgos. Y vemos cómo esta constante se repite en esta historia que hemos leído en el día de hoy. Lamentablemente, poco a poco estas naciones fueron decayendo, fueron seducidas por los pecados de estos gobernantes y llevaron más adelante, como leeremos, al destierro, en primer lugar, del lado norte, la nación de Israel, y luego, más adelante, el lado sur, la nación de Judá. Que el Señor nos ayude entonces, mis hermanos, a ser cuidadosos en cuanto a quién nosotros seguimos. A Jeroboam, del lado norte, el primer rey, se le ofreció que podría gobernar por mucho tiempo si obedecía a los mandatos del Señor. Lamentablemente él tuvo temor de que el pueblo de Israel fuera a adorar a Jerusalén, que estaba del lado sur en Judá, y que el pueblo después se iba a volver en contra de él. Él prefirió oír las palabras pensar que el pueblo se iba a volver en contra de él y no escuchar la palabra que el Dios de los cielos le había dado de que él iba a permanecer si le era fiel. Que el Señor nos ayude a nosotros a no caer en este mismo pecado, y cuando veamos que las cosas no están andando como quisiéramos, pensar que es que Dios no cumple lo que promete, que no caigamos en ese error. Oremos al Señor.
Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, entregamos, ponemos en tus manos todo lo que hemos de ser y hacer como hijos tuyos que somos. Ponemos en tus manos toda persona que haya podido escuchar esta lectura, pero que aún no te conoce, para que tú también estés con ellos, les concedas el arrepentimiento, les concedas nacer de nuevo. Fortalece, oh Dios, la vida de aquellos que te conocen. Fortalece a esos que tú has traído a salvación, para que podamos creer a tus palabras, para que seamos personas humildes y sensibles a oír la voz tuya y no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos estar firmes en estas verdades. En tus manos estamos, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde y será hasta el día de mañana, si Dios quiere. Que la pasen bien.